buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, capítulo de hoy, ¿cómo están los productores? ¿Qué pasa? ¿Cómo viene la tecnología? Y todo esto lo vamos a hacer en el marco de los productores CREA. Así que hoy tenemos el gusto de tenerlo a Juan Balbín, presidente de los grupos CREA. Con él vamos a hablar un poco de estas cosas y de algunas más, sobre todo un tema que a mí me apasiona, que es el tema institucional. Y en ese tema institucional hay elementos valorativos como participar, estar, actuar, ocupar la silla, pero también levantarse de la silla y tener a otros motivados para que ocupen esa silla. Es decir, muchos se han quedado sentados y no han sabido dejar esa silla por poder. Bueno, en la filosofía de CREA hay muchas de estas cosas que podemos aprender. Juan, un gusto tenerte acá. Gracias, Ricardo. Primera pregunta que te hago, ¿no? Y vos que venís de semanas de CREAs, de grupos, etcétera, etcétera. Un año como este, que muchos dicen a esta altura en junio, es un año para los productores muy finito, las rentabilidades van a estar, digamos, muy justas, y aquel que no utilice lo mejor en modelos y siga determinados parámetros va a estar complicado. ¿Cómo están hoy los productores CREA? ¿Cómo ven este 2013? Sí, a ver, ¿cómo enfrentan la próxima campaña el productor CREA? Estamos tratando y trabajando mucho en qué herramientas tiene que tomar y cómo tomarlas. Es un año no es un año de pilotos automáticos, es un año, el primero en bastante tiempo que los Excel no nos dan. Siempre el Excel daba y después cuando ibas a la realidad te daba otro número. Ahora muchas veces ni siquiera en estos modelos está dando el Excel, y ahí es donde tenemos que poner mucha cabeza y mucha frialdad en las decisiones que tomamos. El mundo sigue estando atractivo, los precios internacionales con alguna baja que podemos esperar en Chicago siguen siendo muy interesantes. La oportunidad está, pero la coyuntura hoy empieza a pesar. Y pesa de una forma muy distinta de acuerdo a donde estés y qué actividades tengas. Todo lo que son economías regionales están en una situación delicada. El NOA está en una situación muy delicada por 2 años de problemas climáticos. Y el resto de la pampa húmeda con distintas situaciones de acuerdo a cómo transcurrieron esta campaña. Hay zonas que le ha ido bien, hay zonas medianas y hay zonas con algún tipo de problema. Pero, digamos, al distinto de otros años, el horizonte no es tan claro. Hoy los números cada vez están más ajustados, cada vez son más finos. Los costos nos corren y nos están alcanzando en muchos momentos, las estructuras también, estructuras que se armaron en momentos de bonanza, hoy empiezan a pesar seriamente como en la década del 80 o del 90, y bueno, es un desafío de empezar a repensar esquemas, repensar modelos y actuar acorde a decisiones tomadas pero en frío y bajo números y bajo coherencia. Juan, había un número muy interesante, yo a veces lo digo en ámbitos así de clases o eso, que es 60-62% del área que se siembra no se hace en campos propios, ¿no? Un número interesante porque de alguna manera rompía ese paradigma de decir, no, esto todo el tipo que tiene campo, hay como que apareció una barrera para que quisiera producir, se demostró que no. Muchos productores de tecnología, empresarios en esa visión, de repente lo que hicieron, yo tengo 300, 500, 1000 hectáreas, bueno, siembro a lo mejor 3, 4 veces más yendo al campo de vecino, mi tecnología la puedo llevar para lograr una masa crítica más importante. Este año se dice que está muy complicado, ¿no? Hay una ecuación que dice, mira, lo mejor es tener 1000 tuyas y 1000 en todo caso alquilada, pero no 2000 porque se te complica más. ¿Cómo la ven ustedes? Sí, ese tipo de modelos son los que en estos momentos están digamos, llamémoslo en una crisis un poco más importante. Tienen todavía para recorrer 2 o 3 meses de negociaciones, porque parte de eso va a significar alguna renegociación con alquileres, y de alguna manera alquiler es un contrato entre partes, así que hay que ponerse de acuerdo, hay que volver a plantear, y uno de los temas, digamos, que hoy está más discutido es cómo se afronta y quién costea el riesgo. No solo la inversión productiva, sino también el riesgo, sobre todo después de 2 campañas malas. No te olvides que en los últimos 4 años tuvimos 3 campañas complicadas y una sola buena. El riesgo empieza a ser una variable hoy a tener en cuenta y a ver cómo ese riesgo de alguna manera se diversifica de la mejor manera posible entre los actores. Y ahí es donde me parece que también hay que hacer un gran trabajo. Vos hablabas de costos, ¿no? En los análisis estos que ustedes hacen, impacta mucho además del alquiler el tema de los insumos. ¿Cómo están viendo un poco la ecuación, las labores, los fletes, ¿no? Porque cada vez que nos lo escuchamos ya, ¿no? Que busca el 34, que decís, flaco, este 34 te lo estamos pagando también nosotros y el negocio no te resiste un 34 de un año para otro, ¿no? ¿Cómo van viendo un poco todo eso dentro del Excel, digamos, en líneas generales? Bueno, el primer problema del Excel hoy es una soja que hace un año valía a lo mejor un 10% más que hoy a valor nominal, es más una inflación de un 30%, significa que vos
para hacer exactamente lo mismo necesitas un 40% más de volumen de soja. Ahí es donde empieza Claro. Por otro lado, los costos que te planteaba, tenemos los costos locales o de transacción local, que son los que más suben, llámese flete, llámese... La verdad es que tampoco es que el camionero se lleve una tajada, sobrevive, el gasoil ha subido a valores iguales o mayores que la inflación, las cubiertas, digamos, ellos, sus costos están complicados, reponer el transporte, no es nada fácil para ellos. Todo lo que son servicios de siembra pasa lo mismo, y los insumos dolarizados, depende del insumo y depende qué componente nacional tengan, también están, hoy un glifosato de $1.90 que valía hace un año y medio, ya está casi en $4, que también es entendible, importan el activo, que más o menos sigue $1 oficial, pero todo el resto del proceso, desde el fraccionamiento, el transporte, la logística, sí, el administrativo que trabaja, todo eso genera aumento de costos. Entonces me parece que estamos en un momento donde los números no cierran prácticamente para nadie, y estamos tratando de administrar esta transición en este momento, que es difícil. Pero claramente una de las preocupaciones más grandes hoy es que los rindes de indiferencia en muchas zonas, sumado al arrendamiento, están superando los rindes promedios. Y ahí es donde empezamos a entrar en estos Excel que yo te digo que no terminan de cerrar, y en situaciones de conflicto, cuando vos, para que el número cierre, tengas que subir un rinde por encima de tu promedio, estás empezando a generar o a transitar lugares que no son del todo aconsejables. Te hago la última a nivel de negocio y un pequeño, digamos, comentario tuyo respecto al tema ganadería, ¿no? Digamos, cómo se ve dentro de CREA. Hay lugares muy ganaderos, hay lugares que todavía han mantenido lo mixto, hay lugares mucho más intensivos. Lo que sí, uno empieza a ver que, claro, todo eso que fue impulso, ¿no? A partir de 2010, 2011, ¿no? De invertir, retener, mejorar genéticamente. Cuando uno ve que el precio de un novillo está planchado, empieza a ver, digamos, fenómenos que empiezan a marcar algunos indicadores complicados. ¿Cómo lo están llevando adelante los grupos? La ganadería tuvo un enorme impulso en 2 años y se fue diluyendo en la medida que tiene el mismo valor en pesos, con una inflación de en 3 años casi un 90%. Entonces, de esa manera ha perdido prácticamente la renta hoy. Siguen los planteos de alguna manera pastoriles o más baratos, y los otros se están replanteando. Y el otro tema de la ganadería hoy es que en la medida que el resto de las actividades no sea rentable, tampoco puede subsidiar a otras. Muchas veces la ganadería se soportó por transferencia de otro tipo de actividades que era rentable. Y en este momento que exigimos que todas las actividades, porque digamos necesitas una renta final, empieza también a entrar en crisis. Y hoy estamos viendo claramente que se ha detenido el proceso de retención de vientres, y sumado a eso, en los campos de la cuenca del Salado, sobre todo, que les va a costar mucho la renegociación de los contratos agrícolas, que era un ingreso sobre el resto de la actividad ganadera, y bueno, vamos a ver un par de meses más delicados ahora, y a lo mejor hasta cambiando presupuestos y cambiando algunas decisiones, porque van a tener que tratar de sobrevivir este año con un precio del ternero que no fue el mismo que el año pasado y que el anterior. Eso es muy delicado, pero bueno, es parte, lo mismo que con el tambo, ¿no? Son las dos actividades que más están sufriendo la inflación en pesos con respecto a su variable de precio, que es la misma. Claro. Cada 3 años viene el Congreso Nacional. El Congreso Nacional siempre es un hito para los que hace años que estamos en esto, siempre ha sido una especie de lugar de encuentro, de poder charlar todos los días estas cositas y ver qué sé yo, pero además un espacio en donde nos retroalimentamos de un pensamiento más prospectivo, un pensamiento con una mirada, como bien se dice en CREA, de faros largos, de mirar la producción, pero también mirar lo social, el país, el entorno mundial, dónde nos movemos, y imaginarnos, bueno, el 2020 dónde vamos a estar, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto? Porque a vos te toca esa parte patriótica, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Esa parte donde, qué sé yo, uno transita un periodo, tu ejercicio ha transitado un periodo en el cual te has ocupado de darle manija a todo este Congreso, pero justo cuando viene el Congreso está el recambio de presidente, ¿no? Bueno, pero hiciste todo este trabajo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Un mensaje? Sí, me sonrío porque realmente si hay un momento lindo en el movimiento CREA es la construcción del Congreso. Durante 1 año y medio hay un equipo que se dedica a la temática, a soñar, sale de la coyuntura, que eso es algo que nos da una riqueza enorme, claro, y plantea un desafío a futuro y clava una bandera por los próximos 3 años. Y la verdad que es una oportunidad única que tenemos y nos genera estos inputs que después nos alimentan por los próximos 3 años. Los últimos congresos han sido claramente un mensaje hacia nosotros internos y hacia
y hacia externo de ese tomar conciencia de la comunidad y hacernos cargo de Todos Juntos Construyendo Nación, que fue uno de los últimos, o Somos Todos Parte de una Argentina Posible. Bueno, y este congreso creo que refuerza un poco desde las bases todo lo que hemos discutido y planteado. Pero en esa riqueza que es 30 personas más o menos pensándolo con una libertad absoluta y totalmente, fuera de lo que significa a lo mejor una coyuntura puntual de precios o tecnológica, sino al contrario, desafiándonos a ver qué viene, qué se nos viene y cómo prepararnos a lo que se nos viene. Algo que la verdad nos da una riqueza enorme como movimiento porque nos proyecta y nos permite ver que cosas que muchas veces en la coyuntura nos cuesta hacerlo. Yo lo escuchaba a Pancho contarme un poco como presidente del Congreso, ¿no? Y él decía, mirá, queremos ver todo lo nuevo, lo que se viene, etcétera, queremos bajarlo a la Argentina y queremos bajarlo al sector, pero además al individuo, ¿no? Y este tiene una particularidad que es eso, ¿no? La persona en medio de todo esto. Sí, este es un congreso que pone al individuo por encima del resto y desde el individuo ver cómo lo toma. Es distinto a los anteriores, que los anteriores hablábamos desde la nación o desde la comunidad. Acá es el individuo y después el individuo y sus circunstancias. Me parece que es un desafío mayor y suma los últimos tres. Mirando lo mismo pero desde otro foco. Y con Pancho la verdad que recién estuve con él, está con un esfuerzo y con una pasión que es envidiable, es algo mágico que te genera. Pero ¿no? Es un congreso para él, ¿no? Porque él es un tipo, es un creativo. Y es un congreso que él, artístico, así que le tememos, nos va a sorprender, las partes artísticas van a ser, pero bueno, pero es lo lindo también que cada uno, le generemos el vínculo para que se pueda explayar y se pueda plantear como realmente es, ¿no? Y Pancho es eso, así que... Acá hay algo que también de alguna manera señala la personalidad del productor CREA, ¿no? Porque yo creo que el productor CREA va sabiendo más o menos un 5% de qué se va a tratar y después se deja llevar contento y se suma para generar, para remar y que además eso tenga más calor, ¿no? Uno lo ve en el momento que la gente se levanta, se emociona, aplaude, se pone una remera, ¿no? Sale a los pasillos e incluso en algunos momentos siente eso de decir, bueno, a ver, ¿qué empiezo a hacer mañana, no? Bueno, parte del Congreso es eso, es que te sorprenda y que te saque esos 3 días a un plano distinto. Primero un plano de compartir, de verte, de esa gran comunidad de 5.000 personas que a lo mejor no te ves hasta otro congreso, y en las ideas lo mismo. Por eso lo hacemos fuera de Buenos Aires, para tratar de estar, no depender de la diaria, dedicarnos esos 3 días, es un día al año que le dedicamos, son 3 días cada 3 años, claro, a nosotros mismos y a ver cómo brindamos. Pero me parece que son esos desafíos y esas culturas que hemos construido que me parecen muy interesantes. El último tema que quiero tratar acá con Juan Balbín es el tema que muchas veces lo hablábamos acá en instituciones, ¿no? Un tema que yo diría en los últimos 20 años en Argentina pasó a ser un tema como vapuleado. Sin lugar a dudas, los que actuamos de alguna manera o apoyamos las instituciones nos encanta, ¿no? Porque vemos que las instituciones están casi entre lo que podríamos llamar lo privado y lo público. En esa interacción público-privado hay instituciones que pueden ser públicas o instituciones privadas. Y esto me encanta cuando hablo con asociaciones de cadena, cuando hablamos con la gente de APRESID, con ustedes como ACREA, porque se ven algunos elementos distintivos, ¿no? La primera es, acá viene la gente que tiene ganas de hacer, acá hay voluntariado, acá hay ganas de crear red, y en el caso de ACREA, un tema que justamente yo te decía y me encanta preguntártelo es, las presidencias duran 2 años, ¿no? Y se rota, y es como que uno dice, pero ¿cómo 2 años? Y acá los presidentes quieren quedarse 8, 10, 12, algunos no se quieren ir más, ¿no? Acá no, el presidente es como que quiere que venga otro, ¿no? Y se va preparando al anterior para que entre, y además hay que tratar de capturar al resto porque la comisión tiene 16 integrantes, ¿no? Contanos un poco tu sensación, vos como presidente y además hombre que ha estado en esto. Sí, yo ya llevo 8 años primero de vocal, después en comisión directiva con Oscar Alvarado, después de vicepresidente con Rafa y ahora de presidente. Voy a terminar 8 años. La verdad que es algo raro dentro de lo que es hoy el país, ¿no? Pero por un lado los estatutos nos permiten reelegirnos y los últimos 20 presidentes nadie se ha reelegido. Y es un concepto, si querés, de ese liderazgo, no es un liderazgo personal sino de equipo. Entonces el concepto es que el equipo lleve ese liderazgo y el presidente circunstancialmente es el que lo conduce. Y por eso no es tan importante o no genera ningún tipo de
crisis o de sensación de vacío los cambios de presidente. Al contrario, es algo totalmente natural, está predeterminado que es así. Vos volvés a ser miembro CREA, volvés a ser raso, con la única, digamos, vicisitud que pasás a formar parte del Consejo Consultivo, que no tiene voz pero sí voto. Y la verdad que el Consejo Consultivo, por lo menos en mi gestión, me ha generado una experiencia y me ha dado una luz impresionante. Si hay algo que no tenemos de original como país es generar nuevos problemas. Son los mismos problemas durante mucho tiempo, y tengo presidentes que hace 20 años han transcurrido por problemas muy similares a los que estamos pasando. Si uno analiza más de 50 años de CREA, entre comillas, uno podría decir 2 por 25, ¿no? 25 presidentes, más o menos, etcétera. Sí. Habrá 18 con vida, más o menos, 15. Sí, ¿Cuántos? 15. Sí. Y esos 15, digamos, 60% participa, Sí, ya, o más más. o menos, o más. O más, y participan todos los jueves en las reuniones, todos los jueves de fin de mes en las reuniones de comisión directiva, y unas 2 o 3 veces por año ante temas puntuales los llamamos y tenemos una reunión con ellos. Y la verdad que es uno de los órganos hoy que más, digamos, ejecutividad tiene, porque tiene la experiencia. Claro, porque el tema es esto, ¿no? Vos tenés a lo mejor 10, 12 personas, más la comisión, que yo voy a decir, bueno, ¿cómo manejás 30 pibes, no? Y que de eso salgan cosas, pero claro, no, pero es gente que viene como gente vos, que viene el training y decís, che, yo no tengo que dar, hablo cuando me... Exacto, y viene a aportar lo que realmente sabe, que es haber transcurrido de presidente 2 años en movimientos en situaciones parecidas, complicadas, delicadas, o que hayan tenido alguna similitud con problemas que estamos transcurriendo. La verdad que le da una continuidad y le da una, no sé, una línea al movimiento CREA muy clara. Es uno de los grandes pilares y valores. Y el otro valor que tenemos es la mesa de vocales. Nosotros tenemos un representante por cada zona, que también dura 2 años. La mesa de presidente de cada zona lo elige, y esos generan lo que se llama la mesa de vocales, que es el otro órgano, digamos, activo de decisión que tiene. Que es la parte, digamos así, bien federal. Sí, digamos. sí. Cada zona que está en una provincia, una región o lo que sea, tiene un voto igual que cualquiera, como si fuera el poder legislativo ahí. Ese es el legislativo, están todos representados, y sobre todo lo que tenemos una vez por mes un cable a tierra absoluto en cada una de las zonas, porque son los que de alguna manera están traccionando su mesa de presidente con toda la realidad de los problemas, las situaciones, y a la vez una ida y vuelta, ¿no? Son los que llevan hacia el movimiento, hacia las bases, todas las novedades que se generan o todo lo que estamos planteando. ¿Cuántos miembros CREA hay? Estamos en 1980 más o menos, 216 grupos CREA, 18 regiones. Hasta el Río Colorado todo cubierto. Del Río Colorado para abajo no hemos logrado todavía un grupo CREA en Patagonia por un tema, digamos, climático y de adversidad y de distancias. Ahí el modelo CREA de esa reunión mensual complica un poco esa idiosincrasia. Sí. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. ¿Me olvidé de algo? ¿Algo que quieras transmitir? Un mensaje, te quedan 2 semanas, ¿no? Como presidente. ¿Me quedan 2 semanas como presidente? No sé qué voy a hacer después, pero bueno. Ese es un claro, porque uno viene tan acelerado, ¿no? Que debe ser difícil, el síndrome de abstinencia. Y al revés, de tratar de desacelerar, tratás de al próximo dejarle todo ordenado, entonces acelerás más en los últimos meses, y la verdad que, bueno, estamos en el último... Bueno, pero viene el Congreso, y además después de haber estado como presidente, uno siempre, digamos... No, y bueno, y parte de esto es cuando hay un equipo atrás, no es que cambia un vuelco de péndulo, al contrario, es ver cómo ayudamos al próximo presidente a que normalmente fluyan las cosas, y parte de eso voy a ser parte del equipo que lo apoye en lo que él me necesita. Otra de las cosas que tenemos como presidentes es que la mayoría no vivimos en Buenos Aires, y eso nos genera una demanda de tiempo y una demanda de digamos, que cada vez está más demandado el movimiento CREA en representaciones institucionales, un montón de eventos que, bueno, genera una agenda delicada, y vamos a tratar de repartirla en un concepto no tan presidencialista como el que tenemos, claro, ¿no? Que sino más en comisión. Sí, exacto. Tengamos un equipo que sea, y que la gente te vea como que vos sos representante siendo parte de un equipo. ¿Recordaron la fecha de Congreso CREA? La primera semana de septiembre, y Orfeo, Córdoba. Ya miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Ya, si quieren, tenemos ahí algún tema con habitaciones, así que rápidamente inscribirse y conseguir el hotel, porque se nos solapa con un congreso médico, y la verdad que está hay algunas complicaciones gracias a Dios, porque eso es bueno. Sí, por supuesto. Que llenamos la plaza hotelera de Córdoba, que no es menor en un momento como este, ¿no? Es un efecto de derrame. Exacto. Es un efecto de derrame. Gracias, Juan. Bueno, no sé, seguimos cuando bien. quieras. Sí, señor. Bárbaro. Te agradecemos mucho a Juan Balbini. Como dijimos al principio, ¿no? Creo que una nota que se divide en 3 partes bien fuertes, ¿no? Una primera parte, saber cómo la están pasando los productores CREA, y sin duda nos ha dado
un análisis, como él bien decía, como decía Juan, de un Excel, digamos, crítico que hay que mirar. Por el otro lado, el Congreso crea un hito cada 3 años que sin lugar a dudas sienta bases para los próximos 3 y mucho más. Y esta última parte, que es la que a mí me apasiona más, que es cómo se maneja una institución, cómo la maneja un presidente de una institución, cómo se va dentro de 2 semanas tranquilo pensando que le deja al anterior, ¿no? Qué lindo sería si la Argentina fuera así, ¿no? Si un presidente le dejara medio armado al anterior y todos fuéramos creciendo, ¿no? Gracias, Juan. Un placer. Y nos seguimos viendo con usted acá en Canal Agrositio.